Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Giancarlo Delgado del curso de trigonometría. Pues en la sesión del día de hoy vamos a ver el tema de ángulos verticales. Bien, nuestro propósito del día de hoy, 28 del 10 del 20, va a ser emplear las razones trigonométricas estudiadas. Bien, entonces, para ello nosotros vamos a repasar mediante dos ejercicios la resolución de ángulos verticales, ¿no? Y en el primer ejercicio nos dicen lo siguiente. En la azotea de un edificio hay una antena de 6 metros. Bien, entonces nosotros vamos a colocar nuestro dato que corresponde a nuestra antena de 6 metros. Bien, colocamos por acá nuestra antena de 6 metros. Ahí tenemos. Y nos dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, un poquito más pequeño. Bien, y nos dicen lo siguiente. Desde un punto en el suelo se divisa la parte superior de la antena. Desde un punto en el suelo, pues vamos a divisar la parte superior o la parte más alta de esta antena, con un ángulo de elevación alfa. Y su base, o sea, el ángulo de elevación para la parte más alta de la antena es alfa, como nosotros podemos observar aquí en la figura. Este ángulo pues resulta ser alfa. Y la base también, y la base pues de esta antena con un ángulo de elevación también de beta, me dicen, ¿no? Con un ángulo de elevación de beta. Pues ahí está. Bien, y decimos pues que este ángulo de elevación va a ser beta. Ahí tenemos. Bueno, nos dan de dato además que 7 veces tangente de alfa es 9 veces tangente de beta. Dice, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, nos están pidiendo por la altura del edificio. Vamos a decir pues que esta altura está representada por h y que esta distancia desde el punto de observación hasta la base del edificio va a ser una distancia d. Bien, entonces, nosotros podemos observar del gráfico lo siguiente. Podemos observar que la tangente del ángulo alfa, bien, vamos a escribirlo por acá mejor. Bien, la tangente del ángulo alfa está representada mediante ¿quién? Mediante el cateto opuesto, que sería 6 más h. 6 más h sobre su cateto adyacente, que en este caso pues estamos diciendo la distancia d. Además de ello, también nosotros podemos observar la tangente del ángulo beta, que pues en este caso vamos a decir lo siguiente. Bien, vamos a decir lo siguiente, jovencitos. Tangente del ángulo beta. Tangente del ángulo beta, que va a ser igual también al cateto opuesto, que sería h, sobre su cateto adyacente, que sería d. Pero además nosotros tenemos como dato lo siguiente. Tenemos como dato y podemos observar pues el dato en la siguiente figura, de que 7 veces la tangente de alfa, 7 veces la tangente de alfa es igual a ¿quién? Vamos a ver que es igual a 9 veces la tangente de beta. 9 veces la tangente del ángulo beta. Ahí tenemos, ¿no? En base pues a este dato vamos a poder encontrar la altura pedida, la altura del edificio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar esos valores, la tangente de alfa y la tangente del ángulo beta. Entonces nosotros vamos a resolver por acá lo siguiente, ¿no? Vamos a resolver por acá lo siguiente. Y vamos a decir por acá, jovencitos, lo siguiente. Bien, 7 veces la tangente del ángulo alfa, o sea, 6 veces, vamos a reemplazar el valor de la tangente, 6 veces más la altura pedida sobre la distancia d, es igual, mira por acá, es igual a 9 veces la tangente del ángulo beta. 9 veces la tangente del ángulo beta, que pues sería h sobre la distancia d. Entonces nosotros podemos observar en ambos lados que podemos eliminar la distancia d. Y luego nosotros podemos pues por acá
resolver, ¿no?, la ecuación. Vamos a decir que 6 por 7 es 42 más 7 veces la altura h, y eso va a ser igual pues a 9 veces la altura h. Bien, 9 veces la altura h. Pues despejando, por acá voy a tener 2 veces la altura h, igual a 42, y por aquí voy a tener que la altura pedida va a ser igual a 21 metros. A 21 metros, jovencitos. Bien, continuamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Bien, borramos por acá y traemos nuestro siguiente ejercicio. Bien, nos dicen lo siguiente. Para calcular la altura de una torre, un topógrafo observa su parte alta con un ángulo de elevación alfa. Luego se aleja a una distancia d y observa el mismo punto anterior con un ángulo teta. Determina la expresión que representa la altura de la torre. Bueno, este ejercicio se va a calcular mediante resolución de triángulos también. Entonces nosotros vamos a graficar por acá nuestro ejercicio. Bien, vamos por acá y vamos a poder observar pues que en un inicio la altura de la torre va a ser la siguiente, ¿no? Bien, vamos a dibujar acá nuestra torre y en un inicio nos están diciendo pues que esta persona observa la parte alta con un ángulo de elevación de alfa. Entonces vamos a decir que, a ver, en un inicio está observando la parte más alta de esa torre con un ángulo de elevación de alfa. Ahí tenemos nuestro ángulo alfa. Bien, nuestro ángulo alfa. Ahora nos dicen que se aleja a una distancia d. Vamos a decir que la distancia que se va a alejar pues va a ser hasta este punto, y esta es la distancia d que se va a alejar esa persona, o el topógrafo en otras palabras. Bien, y observa el mismo punto anterior con un ángulo teta, y observa el mismo punto anterior, o sea, el mismo punto, observa la parte alta de esa torre, igual con un mismo ángulo de elevación, pero en este caso, el ángulo de elevación, pues va a ser teta. Bien, nos dicen a nosotros que expresemos mejor la expresión que determina la altura de la torre, ¿no? Bien, entonces yo voy a decir que la altura de la torre está determinada por una altura h que quiero conocer. Pero profesor, voy a decir por acá, el punto A, el punto B por aquí, el punto C y el punto D. No conozco el segmento DC, ¿correcto? No lo conoces, no conoces. Ahora, nosotros debemos de calcular ese segmento DC. ¿En función a quién? En función a alfa y a h. En función, mira, en este triángulo rectángulo, ¿en función a quién? A alfa y a h. Entonces, ¿qué voy a decir? Mira por acá. Vas a decir lo siguiente, ¿no? Vas a decir lo que quiero, que es el segmento DC, sobre lo que tengo, que es el segmento H. Bien, ¿y qué razón trigonométrica es, pues, DC, en ese triángulo sombreado, sobre H? Bien, cateto adyacente, cateto opuesto, cotangente para el ángulo alfa. Entonces por aquí vas a despejar y vas a decir que DC es igual a H, cotangente del ángulo alfa. Y lo vas a colocar acá. Voy a decir que esto es H, cotangente del ángulo alfa. Ahí está. Eso es tu segmento DC. Ahora, si yo quiero calcular, pues, nuevamente, esa altura, ahora debo de conocer todo el segmento AC. Todo el segmento AC, ¿ahora dónde, profesor? En todo el triángulo rectángulo que estamos sombreando de celeste. En todo el triángulo rectángulo, y voy a decir, profesor, mira por acá, quiero conocer el segmento AC, pero tengo como dato la altura H. Y nosotros vamos a decir, pues, que a continuación es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, y voy a decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente para el ángulo teta.
Y por acá vamos a decir que el segmento AC es igual a H cotangente del ángulo teta. Ahí tienes. Entonces por acá vamos a decir que todo este valor es H cotangente del ángulo teta. Nada más. Ahora nosotros podemos observar en la figura lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Y nosotros podemos observar en la figura lo siguiente, pues. Podemos observar que la distancia D más H cotangente de alfa es igual a H cotangente de teta. Entonces podemos nosotros observar acá que la distancia D más H cotangente de alfa es igual a H cotangente de teta. Cotangente de teta, ¿correcto? Entonces por acá ponemos una igualdad. Y por acá pues voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a despejar la distancia D y voy a decir por acá H, a ver un momentito, H cotangente del ángulo teta menos H cotangente del ángulo alfa. Bien, y luego por acá, ¿qué decimos? Pues factorizamos H y te va a quedar cotangente del ángulo teta menos cotangente del ángulo alfa. Finalmente entonces, por aquí podemos hallar la expresión que nos determina la altura H. La expresión que nos determina a nosotros calcular la altura H en función pues a los lados y a un ángulo agudo, ¿no? Entonces por acá vamos a decir, jovencitos, que es la distancia de alejamiento sobre la cotangente del ángulo teta menos la cotangente del ángulo alfa. Bien, jóvenes, espero que haya servido pues esta clase de mucho para que nosotros pues podamos entonces seguir repasando, ¿no? Bien, que tengan buen día. Continuamos con la clase del día de hoy.